Estimados estudiantes de los cuartos años medios, espero que todos se encuentren súper bien, que estén sanitos en sus casas, junto a sus familias, y que por supuesto estén con toda la energía del mundo para trabajar en nuestras actividades. Les cuento que la clase de hoy va a ser igual a la clase anterior. Vamos a trabajar en conjunto con la tía Jocelyn para hacer las lecturas, ¿cierto?, de los ensayos de la prueba de transición universitaria. Esta clase va a constar de la lectura del texto Esa boca de Mario Benedetti y luego vamos a revisar las preguntas. La idea es que ustedes obviamente sigan la lectura que nosotras vamos realizando y que luego desarrollen las preguntas junto a nosotras y que las preguntas que por supuesto van a quedar para que ustedes realicen solitos las hagan en sus cuadernos. Además, con la tía Jocelyn les vamos a solicitar unas actividades, dada la simpleza de las preguntas del ensayo, les vamos a solicitar el desarrollo de algunas preguntas que entre las dos llegamos a acuerdo que serían las mejores para que ustedes puedan trabajar esta lectura de Esa boca de Mario Benedetti, ¿ya? Espero que les guste el video igual que el anterior. Un besito, disfrútenlo. Lectura 1. Preguntas 1 a 8. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. 2 meses quizá. Pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él, que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los 7 años, toda frase larga resulta simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarle. No quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empiece ese número? Bueno, contestó el padre. Así sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron, ahora sí, los payasos. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se transaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 2 los alentaba para que se negasen. Entonces, el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso.
Por un instante, el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió de modo imperceptible con sus labios verdaderos. Pero los otros tres habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aun la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí, había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlo? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Mario Benedetti, esa boca. Bien, muchachos, vamos a resolver entonces las actividades relacionadas con la lectura que acabamos de realizar. Las tres primeras preguntas hacen referencia a significado contextual. La prueba en esta ocasión no tiene el enunciado, sin embargo, estas preguntas generalmente contienen el enunciado por qué palabra podría sustituir la subrayada considerando su significado y su adecuación al contexto, ¿no? Como habíamos dicho en la clase anterior, hay dos modalidades de preguntar vocabulario contextual. La primera es donde las alternativas solo tienen la palabra que podría ser sinónimo de la que está subrayada, y la otra modalidad es que las alternativas contienen la palabra seguida de una justificación temática de por qué esa palabra debería ser la correcta. Las primeras dos preguntas son más o menos simples, solo hay que buscar el sinónimo tal cual lo hicimos en la clase anterior. En la número 1 la alternativa correcta es la letra D y en la número 2 la alternativa correcta es la letra B. Bien, vamos a trabajar con este otro tipo de pregunta, la segunda forma de preguntar vocabulario contextual, donde aparece la justificación temática. Para ello hay que seguir la siguiente indicación. Leemos el enunciado y las alternativas, luego nos vamos al texto y nos fijamos dónde está esa palabra y leemos la oración donde está contenida esta palabra, ¿ya? Desde el punto anterior hasta el punto posterior. Así vamos a tener una panorámica con respecto al uso de esa palabra y así vamos a poder identificar cuál es la alternativa correcta. Bien, leemos el enunciado, leemos las alternativas y luego volvemos al texto. Dice así: ¿cuál es el sentido de la palabra distinguir en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? A. Reconocer, porque Carlos se dio cuenta del cansancio del payaso al estar muy cerca de él. B. Analizar, porque Carlos examinó los detalles de la boca del payaso a pesar del maquillaje que éste llevaba en la cara. C. Observar, porque Carlos advirtió las marcas en la boca del payaso cuando lo vio muy de cerca. D. Descubrir, porque Carlos se sorprendió al notar una parte de la cara del payaso sin maquillaje. E. Apreciar, porque Carlos percibió la hipocresía de la risa del payaso cuando éste se detuvo a sonreírle. Bien, y como decía el enunciado, nos vamos al cuarto párrafo donde encontramos la palabra subrayada que es distinguir. Que lo que hacemos, identificamos el punto que está antes de la palabra y el punto que está después de la palabra y leemos lo que está escrito entre ellos. Dice así: entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso.
Y bien, volvemos a la pregunta, leemos la alternativa. Ojo aquí, debemos evidentemente conocer a qué hacen referencia las palabras que están en mayúscula de cada una de las alternativas, pero debemos poner especial cuidado en la justificación que aparece luego, ¿ya? Identificar, relacionar la pista que encontramos en el texto con la justificación que aparece en las distintas alternativas. Ok, sabemos que distinguir es reconocer a una cosa o una persona de entre otras por alguna característica o señal que permite diferenciarla de las otras que están ahí. Ok, y en el texto tenemos dos pistas que están ahí subrayadas de color rosa. La primera es que Carlos vio al payaso junto a él tan cerca, es una pista tan cerca que pudo distinguir, y aquí viene la otra pista, la boca cansada. Esas dos pistas entonces me van a permitir encontrar la alternativa correcta. Luego de leer todas las alternativas, te vas a dar cuenta que las pistas que están en el texto, de color subrayadas de color rosa, están en la justificación de la alternativa A, reconocer. Dice ahí, lo destacamos de rojo, porque Carlos se dio cuenta del cansancio. Fíjense la flecha roja. Al estar muy cerca de él. Fíjense a dónde los lleva la flecha azul. La alternativa correcta entonces es la letra A. Chicos, pregunta número 4. ¿Cuál es la actitud de Carlos frente a la función del circo? Nosotros sabemos que Carlos estaba esperando algo, ¿cierto? Ya. Letra A. Preocupación, pues se cuestiona cuál será su reacción frente a los payasos. A ver, primero que todo, ¿quién cuestiona algo? ¿Es él? No, es su padre. El padre cuestiona cuál va a ser la reacción de él cuando vea a los payasos o a los acróbatas o otra parte del show, ¿ya? Pero es el padre el que cuestiona, no él. Por lo tanto, esa de inmediato la podemos tachar. Letra B. Curiosidad, pues observa cada detalle de las piruetas de los artistas del show. ¿Es verdad esto? Él estaba tan curioso de cualquier parte del show que no fuesen los payasos. No, por lo tanto esa también la dejamos de lado. C. Expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. Sí, esta podría ser. Recordemos que él estuvo todo el rato impaciente por esto. D. Impaciencia, pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show. Quizá esto nosotros podríamos pensarlo, pero jamás se indica. Por lo tanto, además que monotonía, él no estaba aburrido en realidad. Él sentía otra cosa. Por lo tanto, la tachamos también. E. Incredulidad, pues se fija en los fingidos gestos de los artistas durante su espectáculo. ¿Se fija en eso? ¿Él centra su atención en los fingidos gestos de los artistas? No. Por lo tanto, ¿cuál nos queda? La C. Expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. Efectivamente, él se sentía expectante. Él solamente quería que saliera este show, esta parte del show, para poder apreciar lo que ellos trabajaban. Ya, número 5. Leemos el enunciado, luego las alternativas. Dice así. En el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que A. Debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. B. Está aburrido de repetir su rutina diariamente. C. Causa temor en un pequeño niño que lo admira. D. Carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense. E. Demuestra preocupación al no lograr hacer reír a un pequeño niño. Bien, como nos decía el enunciado, vamos al texto, específicamente al párrafo 4, y buscamos las palabras por las cuales nos están preguntando, que están acá hacia el final. Ahí está con las letras azules. Y leemos la oración donde están insertos estos conceptos. Y dice así. Por un instante, el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Si nos damos cuenta, este enunciado está justo después de que Carlos se da cuenta de que tiene la boca cansada el payaso. Al unir esa idea con la idea que está expresada en la oración donde están insertas las palabras pobre diablo, rápidamente podemos encontrar la alternativa correcta. Y luego de leer todas las alternativas nos vamos a dar cuenta que la letra A
coincide con las pistas obtenidas en el texto. La A dice, debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. El niño se da cuenta que tiene esta cara, esta boca triste, y entonces le muestra su sonrisa. Simula felicidad. La pregunta número 6 dice lo siguiente. El padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede: A. Poner en riesgo la seguridad física de su hijo. No, esto jamás se menciona. De hecho, el cuento no va dirigido a ese aspecto, ¿cierto? Por lo tanto, de inmediato descartada. B. Afectar el estado emocional de su hijo. Sí, esta respuesta podría ser correcta. Veamos las siguientes. Provocar una curiosidad desmedida en su hijo. Si nos devolvemos al texto también, esta no queda tan clara. La verdad es que no podría ser real, ni siquiera infiriendo la información. Nosotros sabemos, bueno, esta pregunta lo que busca es que ustedes infieran la respuesta, pero ninguno de los cabos nos llevan a esto. D. Incitar a su hijo a aprender ese oficio. No, para nada, esto jamás se menciona, por lo tanto la atajamos de inmediato. E. Aumentar su interés exagerado por el circo. Tampoco, jamás la discusión, la conversación, ni los pensamientos de cada uno de los personajes iban dirigidos a esto. Por lo tanto, nos quedamos con la única alternativa que se acerca a la respuesta, que sería la letra B, afectar el estado emocional de su hijo. De hecho, se dice en un momento algo bastante cercano a eso. Así que, letra B. Pregunta número 7. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? A. De burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. B. De incomprensión, debido a que Carlos tiene intereses distintos a los de ellos. C. De superioridad, debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar piruetas circenses. D. De rechazo, debido a que excluyen a Carlos de sus arriesgados juegos circenses. E. De curiosidad, debido a que Carlos parece más retraído que el resto de los niños de su edad. Gracias a la lectura comprensiva que hicimos al inicio, nosotros rápidamente podemos recordar más o menos dónde el texto habla sobre los compañeros de Carlos. Y es en el párrafo número 1. Específicamente ahí donde está la flechita roja, donde dice también. Vamos a leer, dice así. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él. A él, que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Tenemos ahí la pista de compañeros y nos dice que se reían con grandes aspavientos, la palabra que está encerrada en las líneas azules. Que es aspavientos es una demostración excesiva o afectada de espanto, admiración o sentimiento. Dice que estas exageraciones estaban destinadas a él. ¿Por qué estaban destinadas a él? Bueno, porque de los compañeros él era el que no había ido al circo todavía. Si seguimos esa lógica, entonces nos vamos a dar cuenta que no es de curiosidad, tampoco es de rechazo por los juegos circenses, tampoco es de superioridad y de incomprensión, debido a que Carlos tiene intereses distintos, tampoco no aparece eso en el texto. De burla porque hacen estos movimientos exagerados a propósito. Y lo hacen porque Carlos ha excluido ciertas experiencias por su hipersensibilidad. Recuerden que ahí el papá decía que no iba al circo porque este muchacho era muy impresionable con las piruetas de los actos circenses. Chiquillos, pregunta número 8 y última. Del primer párrafo se infiere que Carlos, A. Rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. Recuerden que estamos analizando el primer párrafo, ¿ya? Entonces, Carlos en el primer párrafo expresa en algún momento que rechazaba la opinión del padre. ¿El padre tiene una opinión respecto a los trapecistas? No, por lo tanto, esta respuesta queda descartada. Letra B.
corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. Recuerden que estamos viendo el párrafo número 1, ya el primer párrafo. Y lo que se trabaja en el primer párrafo no va dirigido a un riesgo emocional de Carlos. Por lo tanto, tampoco esta respuesta es la correcta. Se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo. Tampoco se menciona, sí se menciona que los hermanos realizan este tipo de movimientos, pero la respuesta de esta alternativa no es lo que uno puede inferir de lo que piensa o siente Carlos. Letra D. Anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. Él anhelaba esto, él deseaba, y ese fue el motivo por el que le pidió a su padre ir a ver a ver el show del circo. Tampoco. Por lo tanto, como les he repetido varias veces, céntrense en el primer párrafo. El primer párrafo, en realidad, de lo que uno puede inferir de este párrafo es lo siguiente: que era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. Ya recuerden que se habla de sus compañeros, de sus hermanos, que quizás se burlaban de él en este sentido. Ya, por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Bien, como esta actividad ustedes ya la habían resuelto y este video era para revisar dicha actividad, vamos a terminarlo con una pequeña actividad que ustedes van a realizar en sus cuadernos. Luego le van a tomar una foto y la van a enviar a los correos de la profesora que le corresponda. ¿Qué consiste en esta actividad? Son dos pequeñas actividades y consiste en lo siguiente. Número 1, en base a el párrafo 5 del texto que acabamos de leer, usted va a tener que crear una pregunta con sus respectivas alternativas, donde una de ellas evidentemente tiene que ser la correcta, donde usted pregunte por la interpretación que puede tener los dichos de la madre en el párrafo 4, donde dice, él no dijo nada, comillas, ¿es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Entonces usted va a crear una pregunta basándose en las posibles interpretaciones, es decir, supongamos son 5 alternativas, una de ellas va a tener lo que realmente significan las palabras de la madre y los otros van a ser distractores. Esa es la primera actividad. La actividad número 2 consiste más o menos en lo mismo, pero usted desarrolla otra habilidad al responder esa pregunta. Usted va a tener que construir una actividad, pregunta y alternativas, donde usted pida cambiar el título de este texto por otro que sintetice la temática que aborda dicho cuento. Eso es todo. Construya 2 preguntas con sus respectivas alternativas. En la primera está haciendo uso de la habilidad de interpretar y en la segunda está haciendo uso de la habilidad de sintetizar. Cuando haya terminado, foto y la envía al correo que corresponde. Eso es todo. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Un abrazo. Adiósito.